Voces y cantos de la tierra viva. Muy buena noche, bienvenidos, bienvenidas a Voces y Cantos de la Tierra Viva. Este es nuestro primer programa del 2026 y queremos contarles que se trata de un programa pregrabado. El próximo viernes nos encontraremos ahora sí, ya con programas en vivo. Queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Educación y también agradecer a las radios comunitarias que retransmiten este programa. Se trata de radios comunitarias en los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán e Hidalgo. Son más de 25 emisoras de distintas comunidades que desde hace varios años comparten este programa. Algunas se han ido sumando de manera más reciente en el 2025, pero otras nos retransmiten desde que salimos al aire hace 8 años ya. Queridas y queridos radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos en el primer programa de este 2026, hoy, viernes 2 de enero. Les enviamos un abrazo y les deseamos un muy feliz inicio de ciclo. Es nuestro deseo también que a lo largo del año que comienza podamos seguir encontrándonos mediante las frecuencias de Radio Educación y las radios comunitarias que nos retransmiten. Queremos seguir compartiendo con ustedes sobre las luchas y las alegrías de nuestros pueblos indígenas y campesinos. Y queremos presentarles el programa de esta noche. Se trata de un programa titulado Josefa Espejo Sánchez, la Generala, de Beatriz Velázquez Inclán. Al sur de la Ciudad de México, a la orilla de la carretera federal a Cuernavaca, en el kilómetro 28, se localiza la entrada al pueblo originario de San Miguel Topilejo, rodeado por las elevaciones de la Sierra del Chichinautzin, el Ajusco y el Cerro Tetequilo. La población originaria resguarda y reproduce sus prácticas culturales profundamente arraigadas con su territorio y la producción del maíz cacahuacintle. Topilejo vio nacer a Beatriz Velázquez Inclán, quien se ha desempeñado como escritora, narradora, conferencista, cronista del pueblo y de la alcaldía Tlalpan. También es promotora cultural independiente e investigadora de la vida campesina e indígena. Beatriz fue nombrada Mujer del Año 2010 en México por la Asociación Internacional de Mujeres Beta Sigma Phi Award por el trabajo realizado en el rescate de valores humanos y la vida campesina. Entre sus obras se encuentran Topilejo, Historia, Costumbres y Tradiciones. Como coautora en 2006. Un rebocito para jugar y un cuento para imaginar. Las aventuras de María, 2007. El rebozo mexicano, un manto de identidad, 2012. Tlalpan, crónica y patrimonio, 2014. Y Josefa Espejo Sánchez, la Generala, 2024, entre muchas otras obras. Hoy en Voces y Cantos de la Tierra Viva estaremos escuchando la palabra de Beatriz Velázquez Inclán, quien nos habla de su más reciente obra, Josefa Espejo Sánchez, La Generala, novela biográfica que, destaca la autora, es un viaje al pasado, antes y después de la Revolución Mexicana, donde la vida de doña Josefa se ve conmovida por el contexto histórico, por las alegrías y desventuras como esposa del general Emiliano Zapata. Las y los invitamos a escuchar un primer fragmento, donde Beatriz Velázquez nos comparte cómo fue su encuentro con la historia, sus inicios como cronista y los temas que ha trabajado con miras al rescate histórico de San Miguel Topilejo. Comenzamos. Muchas gracias, un placer estar hoy con ustedes. Mi pueblo natal, San Miguel Topilejo, es quien me lleva por los caminos de la crónica y de la historia. Sin embargo, a los 8 años, y me encanta platicar esto, en mi escuela primaria
la Escuela Salvador Trejo Escobedo, hay una convocatoria para escribir un cuento. Yo tenía 8 años y estaba como en tercero de primaria. Y escribo un cuento. Y el cuento gana. Recuerdo perfectamente que el premio fue un portafolio color verde de plástico. Pero yo estaba encantada con el premio. Cuando estudio secundaria, igual en Topilejo, hay la misma dinámica, escribo el cuento y vuelvo a ganar. Creo que ya ese gusanito de escribir, de la creación literaria, pues ya lo traía. Esto me arrastra a llegar a mis orígenes. ¿Quién es mi familia? Topilejo, ¿qué de Topilejo? Los orígenes de Topilejo. En el año 2000 yo laboraba en un programa del entonces Distrito Federal, Jóvenes por tu Ciudad, y este programa llevaba talleres y demás a los jóvenes de las comunidades marginadas. Yo solicito que lo lleven a Topilejo. Me dicen sí, pero me piden una semblanza histórica del pueblo. Y ahí es donde dices, ¿y dónde está la bibliografía? Porque no hay. Me dio la tarea de entrevistar a varios originarios de edad avanzada y era tan apasionante escuchar a estas personas hablando de un Topilejo que ya no existía en el 2000, de campesino, de siembra, de hortalizas, y finalmente llevamos el programa a Topilejo. Aún no era cronista, solo escribía, investigaba, me empapaba como en la historia oral. Y fue en 2004 cuando me dan la oportunidad en el primer encuentro de cronistas del sur, que se lleva a cabo en el centro de Tlalpan, me dan la oportunidad de participar. Yo participo con una crónica que titulé El difunto. ¿Cómo enterramos nosotros a nuestros seres queridos en Topilejo? Todo el ritual, todo lo que hacemos. Y esto me ganó que me invitaran a ser parte de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Ahí fue como me formé como cronista. El quehacer de la crónica es, primero, quien lo desarrolla debe tener una característica muy particular: pasión por la historia. Un cronista debe ser apasionado de la historia sin ser historiador. Es aquel que va a dar cuenta de los hechos históricos pasados y recientes de una comunidad. En un pueblo, el ser cronista es muy difícil, porque no hay un reconocimiento como tal. Lo haces de manera personal y tampoco hay un apoyo económico que te permita desarrollar tus investigaciones. Todo lo tienes que hacer con tus propios medios. Pero cuando tienes pasión por este tema de la historia, eso no importa. Tocas puertas. Los cronistas de los pueblos se forman, se van formando a partir del trabajo que van realizando. Un cronista tiene que documentar, un cronista tiene que investigar. Un cronista es el fedatario que va a resguardar esa memoria histórica de su pueblo, de su comunidad. Hay cronistas también temáticos, pero en este caso de los cronistas de los pueblos es un caminar donde te vas a encontrar la apatía, sobre todo la apatía de las autoridades, o mucha gente argumenta que no da entrevistas o no muestra fotografía histórica porque me la pueden robar. Y no nos damos cuenta que a la larga se pierde. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años tuve en mis manos un compendio de documentos de terrenos de muchos pueblos, entre ellos Topilejo, que data de 1725. Los documentos están plasmados en papel real y la persona que me permitió conocerlos
se negó a que se publicaran, a que se escanearan, por miedo a que se los roben, ¿no? Pero entonces esos documentos algún día van a desaparecer. Y un cronista es aquel que trata de conjuntar toda la memoria histórica para que de ahí puedas promover, rescatar y difundir esto que se pierde en los pueblos y que finalmente da identidad a los pueblos. La historia de cada pueblo da identidad a la comunidad. Inicialmente, los orígenes de Topilejo. Muy pocas personas sabían que nosotros fuimos fundados por xochimilcas. Si bien hoy pertenecemos a la alcaldía Tlalpan, históricamente tendríamos que haber pertenecido a Xochimilco. ¿Y por qué sabemos esto? Porque la única investigación arqueológica que se tiene de Topilejo es la de María Teresa Cabrero, que publica la UNAM en 1980. En esta investigación ella da cuenta que los vestigios mesoamericanos que logra localizar son xochimilcas y que datan aproximadamente del año 1100 después de Cristo. Investigar los orígenes de Topilejo me llevó al archivo histórico de Xochimilco. Y en Xochimilco me dicen, no, te tienes que ir a Tlalpan porque pertenece a Tlalpan. El desconocimiento del mismo Xochimilco por saber que Topilejo era parte de sus pueblos. Y estos orígenes me van a llevar a buscar el nombre mesoamericano de Topilejo. Hay quienes han documentado que fue Topileco, Topile de Topilco, lugar de topiles. Hay por ahí quien escribió que Topilejo es el lugar de topiles de los que llevan el mando precioso. No sé de dónde salió eso, porque no concuerda con el nombre que posiblemente fue. Hay otra hipótesis que Topilejo fue Topileco y finalmente, hoy es Topilejo. Los orígenes me llevan también a investigar dónde teníamos, por ejemplo, o dónde tenían los xochimilcas de Topileco centros ceremoniales. Afortunadamente, porque hay muchos datos que han sido como fortuitos, que no los buscas y ellos te encuentran a ti. Cuando más o menos en el 2005 se inicia la construcción de salones parroquiales en la iglesia del pueblo, los hacen bajo el nivel del atrio. El atrio fue panteón. Tienen que sacar todos los restos humanos de esa parte. Y ahí se encuentra una tumba de tiro, una tumba mesoamericana. Investigando, deduciendo, se cree que debajo de la parroquia de San Miguel Topilejo están los restos de un teocalli, porque además el nivel de la iglesia está muy por encima del nivel de las calles aledañas. Y esta tumba de tiro va a dar cuenta que efectivamente ahí estaba un teocalli. Un dato te lleva a otro y otro a otro, ¿no? Y es apasionante porque este dato de la tumba de tiro me llevó a seguir investigando. Y si bien ya estaba documentado que llegan franciscanos a evangelizarnos y que alrededor de la iglesia se va a establecer el pueblo como tal, también hay, por ejemplo, un centro ceremonial xochimilca en la cima del Cerro Tetequil y donde están expuestas 3 cruces. También en una parte de la cima del Cerro Tetequilo hay una forma de pirámide. Si bien ya tiene árboles y maleza y todo, tiene la forma de una pirámide.
guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Que patrón tan sinvergüenza, todo y maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿onta el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, pues que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Como mencionamos al inicio de este programa, esta noche estamos transmitiendo una emisión pregrabada, pero queremos de todas formas invitarlas a que se comuniquen con nosotros, a que nos envíen sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones sobre el tema que estamos escuchando esta noche. Pueden escribirnos a través del teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva. El número es 5535 16 33 86, 5535 16 33 86. Además pueden mandarnos un mensaje vía Facebook. Nos encuentran como Voces y Cantos de la Tierra Viva. Josefa Espejo Sánchez, conocida como la Generala, nació en marzo de 1889, específicamente el 19 de marzo, en San Miguel Anenecuilco, estado de Morelos. Sus padres, Fidencio Espejo Avelar y María Guadalupe Sánchez Merino, gozaban de una excelente posición económica, la cual le permitió ofrecer a sus hijos e hijas una buena calidad de vida. Josefa fue una de las hijas menores del matrimonio Espejo Sánchez. Aquella muchacha de introvertida personalidad se enamoró de un joven alegre, de carácter fuerte, decidido y valiente, llamado Emiliano Zapata Salazar, a quien admiraba por su lucha y entrega a la causa revolucionaria y quien se convertiría en el líder del Ejército Libertador del Sur. Vamos a escuchar un segundo fragmento de entrevista donde Beatriz Velázquez Inclán nos cuenta cómo llegó a sus manos la encomienda de escribir la vida de doña Josefa Espejo Sánchez. También narra algunos pasajes de la boda de Josefa Espejo y Emiliano Zapata y de la trágica muerte de sus hijos. Asimismo, nos comparte los retos a los que se enfrentó al escribir su obra Josefa Espejo Sánchez, la Generala.
Una de mis publicaciones, El Rebozo Mexicano, un manto de identidad, tiene fotografía. Una de esas fotografías es un rebozo de doña Josefa. Yo la tomo en el Museo de Tlaltizapán. No daban permiso de tomar en el museo fotografía. Cuando yo visito el museo voy acompañada de una amiga. Te estoy hablando de más o menos, pues yo creo que 2005, por ahí. Empecé esta compilación de fotografía del rebozo. Y le pido a mi amiga que distraiga al policía para que yo pueda tomar la foto. Y efectivamente la tomo, la publico y hago referencia porque la cédula tenía Josefa Espejo Sánchez, esposa de Emiliano Zapata Salazar. Ya la tomé, ya la publiqué, pero hasta ahí. Yo sabía, por algo que leí, que doña Josefa había procreado 2 hijos con el general. Se le habían muerto en la revolución. Era todo lo que sabía. En algún momento soy invitada a la Casa Museo Emiliano Zapata en Anenecuilco a una reunión cultural. Yo llego y muestro a una profesora que estaba de mi lado el libro del rebozo, porque yo lo tenía ahí como ojeándolo, y ella me dice, qué bonito libro, ¿me permite verlo? Claro. Este es un rebozo de doña Josefa. ¿Usted conoce la casa donde vivió doña Josefa? No conozco más allá de la fotografía. ¿Quiere conocerla? Yo la invito. Y la profesora me invitó a la casa de doña Josefa. Esta casa está en Villa de Ayala, aunque ella nace en Anenecuilco. Como a los 19 años se traslada a vivir a Villa de Ayala. Cuando yo entré a esa casa pregunté, ¿esta puerta de madera es de esa época? Sí. Era pasar a otra dimensión, dejar el presente para pasar a la Revolución Mexicana. Una casa no habitada, porque en el temblor del 17 quedó muy dañada, pero una casa con la arquitectura de esa época. Pues bien, me presentan a una mujer, doña María Jesucita, y ella se presenta como nieta de la generala. Ya no entendía, si se le murieron los 2 hijos, cómo tenía una nieta. Supuse que doña Josefa había contraído nupcias después de viuda. Pues no había contraído ninguna nupcias. María Jesucita era hija de Emilia, una sobrina de la generala. Pero Emilia creció como hija adoptiva de doña Josefa. Fue preguntar en primera instancia, ¿se ha escrito algo de doña Josefa? Y la respuesta fue, sí, solo mentiras. Y ahí me surge la necesidad de regalarle el libro del rebozo y de proponerle que escribiéramos un libro de la vida de su mamá Josefa. Ella se emociona y me dice, si usted lo escribe, yo le muestro todos los documentos que tengo. Y le platico todo lo que viví con mi mamá Josefa. Me crió desde que yo nací hasta los 14 años que murió. Y ahí empezó un trabajo de 6 años. 6 años porque se atraviesa la pandemia y entonces tenemos que parar todo 2 años. Pero cuando María Jesucita empieza a narrarme la vida de su mamá Josefa, es apasionante. Primero porque pocas personas conocen a fondo a esta mujer. Pero además, que fue la esposa, la generala fue una luchadora social una vez que enviuda. Ella era de una posición social privilegiada. Ella nació en pañales de seda. Si bien su padre no era un hacendado, su abuelo fue un español que llegó a las Amilpas. Las Amilpas hoy conocida como parte de Cuautla. La investigación tenía que ser minuciosa. Esta novela biográfica nos va a esbozar a una mujer que decidió
mantenerse anónima por el bien de su familia, por proteger a su familia y porque finalmente el general Zapata había dejado muchos enemigos. Es así como empieza el caminar por la investigación. Fueron muchos momentos los que me impactaron, pero uno de ellos fue precisamente el dolor de haber perdido a sus hijos durante la Revolución Mexicana. Ella tuvo a Felipe Emiliano y a Josefita. Los dos mueren muy pequeños, Josefita picada por un alacrán y Felipe Emiliano mordido por una víbora de cascabel. Imaginarme el dolor de esta mujer al perder a sus hijos era imaginarme a todas las mujeres que habían perdido a un hijo. Y yo necesitaba plasmar en mis letras ese sentir, ese dolor, esa desesperación. Pero otra de las cosas que también me impresionaron fue el amor que se tenía Emiliano Zapata y Josefa Espejo. Emiliano tenía a las mujeres que quería, porque era un líder agrario, era ya un personaje importante. Pero a Josefa la tuvo que enamorar. A Josefa había que enamorarla sutilmente. La forma en la que inicia el romance es como de película. Porque fuera de la casa de Josefa, en Anenecuilco, discurría una pantle, un pequeño riachuelo, donde ella salía todos los días a lavar vasijas. No porque tuviera que lavarlas, ellos tenían servidumbre, sino porque la mamá las obligaba a formarse como buenas amas de casa, porque un día se iban a casar, esa era la época. Y algún día Josefa sale a lavar vasijas y se da cuenta que a lo lejos un hombre la está mirando. El hombre no se le acerca, pero esto se repite constantemente, hasta que en algún momento el hombre se quita el sombrero y en la copa del sombrero coloca una carta y el sombrero sobre el agua. Pasa junto a Josefa. Josefa toma discretamente la carta y era una carta de amor. Y eso se repitió en muchas ocasiones. Aquí viene como lo interesante. Emiliano Zapata pidió la mano de Josefa en matrimonio y don Fidencio Espejo, papá de Josefa, no se la da. Su hija, su Josefita, no se iba a casar con un don nadie, con un revoltoso, con uno que tuviera problemas con el gobierno. Pero Emiliano no se desanimó. Una segunda vez la pidió el matrimonio y se la vuelven a negar. Entonces se muere el papá de Josefa. Emiliano regresa al año, porque respeta el año de duelo, y pide a la mamá de Josefa, Guadalupe Sánchez Merino, la mano de Josefita. Y doña Guadalupe dice que no. 3 ocasiones. Era para cualquier hombre, me doy la media vuelta y pues ya no me caso, pues no se puede. No, era tanto el amor que le tenía Emiliano a Josefa que se presenta una 4ª ocasión. Y la 4ª ocasión sí le dan la mano de Josefita. Y se casa con Josefita. Y la boda, los padrinos, los flamantes padrinos de boda fueron el entonces candidato a la República Mexicana, Francisco I. Madero, y su esposa doña Sara. ¿De qué nivel estamos hablando de esa época para que ellos fueran los padrinos de boda? Reconstruir cada dato que doña María Jesucita me daba fue un rompecabezas, porque había piezas que faltaban. O sea, estamos hablando de que cuando nace Josefa, 1889, no existía el estado de Morelos. Era Estado de México. Morelos existe ya pasado mediados de 1800. Pero tampoco existía Villa de Ayala. Porque el nombre se lo ponen por un héroe de la independencia. Era Mapaxtlán. Pero tampoco existía Cuautla. Eran las Amilpas. Entonces habría que buscar hasta debajo de las piedras, porque además
muchos archivos fueron quemados en la Revolución Mexicana. Muchos documentos no existen, desaparecieron. Sí fue una investigación minuciosa, pero desde que yo pisé la casa de la generala y doña María Jesucita me invitó a pararme en un lugar en el patio y me dijo, le voy a pedir de favor que se pare en este lugar. Y yo me paré, estaba en casa ajena. Y me dice, permítame, entra a su casa, sale con una fotografía, la fotografía es propiedad de Casasola, la única fotografía de la boda de Emiliano Zapata y Josefa. Y me dice, usted está parada donde le tomaron esta fotografía a mi mamá Josefa. Y en ese momento hice mía a doña Josefa. Y siempre he dicho, yo no busqué a doña Josefa. Doña Josefa me buscó a mí para que yo escribiera su historia. Porque en las presentaciones siempre hablamos de las peripecias de la investigación. Y una de ellas es que cuando me indican dónde está sepultada doña Josefa, yo no encuentro la tumba. El panteón de Anenecuilco es muy pequeño. Lo revisé y la primera vez no la encontré. Y la segunda vez no la encontré. Y una tercera vez no la encontré. Bien, entonces me paré ahí en el pasillo del panteón y dije, doña Josefa, si no soy yo la que escriba de usted, que sea alguien que la traiga a la luz. Me di la vuelta, me salí al panteón, caminé al kiosco de Anenecuilco y en el camino me encuentro a Martín, un profesor de danza folclórica, de danza regional, que me conocí. Y Martín es quien me lleva a la tumba de doña Josefa. Y ver la tumba de doña Josefa me dio la certeza de que sí era yo la que debía escribir. Y hoy, a más de 130 años de su nacimiento, doña Josefa vuelve a nacer. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. Juego el corazón. Ay, yo me muero de a veras si me echan un lazo, si me echan un grito en medio de los gritos, y allá en la trinchera, allá donde quieras, me muero de veras por mi pabellón. Los hombres por la patria dan su vida de verdad. Valentina y Jesucita, donde quiera otra vez resurgirán, ni la delita morirá peleando al lado de su Juan. Ay, yo me muero donde quiera. Y en la raya la primera yo me parto el corazón.
Después del asesinato del general Emiliano Zapata, caído el 10 de abril de 1919 en un ataque orquestado por el coronel carrancista Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, Josefa Espejo Sánchez enfrentó la persecución del gobierno, el encarcelamiento de algunos integrantes de su familia y una serie de infortunios que la orillaron al anonimato. Vamos a escuchar un último fragmento de entrevista en el que Beatriz Velázquez Inclán destaca los aportes sociales e históricos de doña Josefa Espejo Sánchez, quien desde el anonimato practicaba los principios revolucionarios y una vez reconocida públicamente como viuda de Emiliano Zapata y como sobreviviente de la revolución por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, reafirmó su compromiso revolucionario, convirtiéndose entonces en la generala, representando los invaluables aportes que las mujeres revolucionarias, todas ellas anónimas, otorgaron para la conformación de un México más justo. Además de ser escritora y cronista, Beatriz realiza espectáculos de narración oral escénica, entre ellos El Rebozo Mexicano, un manto de identidad, y Mujeres Revolucionarias, La Generala. Para cerrar esta entrevista, la autora nos compartió un fragmento de su puesta en escena donde la generala se hizo presente y estremeció nuestros corazones. Escuchemos. Josefa, la aportación era que Josefa siempre estaba ayudando, y sobre todo a las mujeres. Josefa no iba con la tropa, no estaba con los zapatistas, no. Josefa convivía con las mujeres zapatistas. De ahí aprendió a parir hijos de maneras muy difíciles para ella, acostumbrada a comodidades. Felipe Emiliano nace cuando van atravesando un cerro y son las mujeres de la tropa las que le ayudan a parir. Pero más que en la revolución, Josefa es una sobreviviente que una vez que muere el general Zapata se va a preocupar y ocupar por defender a las zapatistas, a todas esas viudas, madres, hermanas e hijas de zapatistas muertos durante la lucha. ¿Y esto por qué lo hace? Porque afortunadamente el presidente Lázaro Cárdenas le va a otorgar el reconocimiento como esposa legítima del general Zapata. Cuando esto sucede es porque Josefa acude a un homenaje al general, pero ella acudía a los homenajes de manera discreta. Pocos la ubicaban. En este homenaje, en este sitio, el general Cárdenas pide que suba la esposa del general a recibir un reconocimiento. Y quien sube no es Josefa. Es una de las mujeres con las que había tenido hijos el general. Pero una voz entre el público grita: no, señor presidente, esa mujer no es la esposa. La esposa es Josefa Espejo. Y aquí está. La hacen subir. Josefa sube. El presidente le da el reconocimiento y la invita a Palacio Nacional. En Palacio Nacional, el presidente le va a otorgar una dote de tierras como sobreviviente de la revolución y ella lo va a rechazar. Yo no quiero nada para mí. Lo que quiero es que construya escuelas en Morelos. De ahí en adelante tuvo cercanía con presidentes que siguieron. Y esto le ayudó a pedir beneficios para las mujeres zapatistas. A ella la hacen líder de movimientos. Pero esa era la Josefa pública. La Josefa privada hacía todos los días cuajada y elaboraba quesos, porque su hermano mayor Miguel tenía un establo. Y estos quesos, algunos los vendía, pero la mayoría los obsequiaba a familias necesitadas. Cuando Miguel cosechaba
Parte de la cosecha, Josefa la disponía para ayudar a las familias necesitadas. Había gente que llegaba para pedirle dinero porque tenían que comprar medicinas o semillas, y Josefa ayudaba. Ese aporte social ya se va a hacer realidad. Por fin han volteado a ver a esta mujer gubernamentalmente. La casa de Josefa Espejo Sánchez, la generala, y aquí hago un paréntesis, ella no es la generala por haberse casado con el general. Ella es generala porque se lo ganó, con todo el trabajo que hizo. La reconoció la comunidad como la generala por esa ayuda, no por haberse casado con Emiliano Zapata. Ella, cuando muere Emiliano Zapata, era Josefa Espejo Sánchez, viuda de Zapata. Pero no había lo de la generala. La generala se lo gana. La gente empieza a decirle, sí, mi generala, adelante mi generala, como un reconocimiento. Por azares del destino, junio, me parece que fue en junio, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos tiene una reunión con mujeres en Cuautla y le organizan un desayuno en la casa de la generala. Y ahí llega ella y llega la gobernadora del estado de Morelos. Doña Jesucita me dice que ella se emocionó mucho, que le habló de su mamá Josefa, que le dijo lo que había hecho su mamá Josefa. Y ahí se dio la magia. La presidenta invita a la gobernadora a que adquieran esa casa para un museo. Hoy ya es una realidad, se ha cerrado el trato y esa casa se va a convertir en el primer museo de las mujeres revolucionarias en el estado de Morelos. Un reto sobre todo por la pandemia. Yo adquiero en 2 ocasiones COVID y pierdo la capacidad de escribir. Y el libro se queda trunco. Ya había parte de la investigación, pero la creación literaria todavía no estaba completa. Y fue un reto salir de ese estado en el que me deja el COVID para volver a retomar a la generala, para a partir de terapia volver a adquirir esta habilidad de escribir. Fue un reto. Yo me comprometí con doña María Jesús, pero además también es un reto como narradora. Yo me desempeño, además de cronista y escritora e investigadora, como narradora oral escénica. Construí el personaje de manera teatral. Interpretar a la generala es un verdadero honor para mí. Buscar cada uno de los artículos que necesitaba el personaje. Preguntar a doña María Jesucita cómo vestía en la última década de vida la generala. Y tratar de encontrar esa forma de vestir, el calzado, la bolsa, el rebozo, el pañuelo que portaba en su bolso. Fue reto. Este libro es un reto que me puse yo y que cuando lo presentamos el año pasado, el 20 de noviembre, era cumplí con doña María Jesucita, cumplí con la generala y para mí es un verdadero honor que ella me haya elegido y me deja muchas enseñanzas. Tanto era el amor que se tenía Emiliano Zapata y Josefa Espejo y Emiliano Zapata, que Emiliano Zapata nace un 8 de agosto y Josefa muere un 8 de agosto. Ella muere en el 68. Esa historia de amor que me permitió escribir, hoy me pone más retos. Yo escribo para mujeres, yo escribo de mujeres, porque esa es mi pasión. Y entonces vamos promoviéndolo. No es fácil, les he de decir. Como escritor independiente, es muy difícil comercializar los libros, porque hoy todo es digital. A nadie le interesa un libro físico.
Es muy difícil porque no se abren espacios y porque los que se abren no hay difusión o no hay interés, pero es doña Josefa la que va a dictar el camino por dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no. Y este paso de que su casa no sea demolida, sino sea transformada, ya es un paso gigantesco hacia el reconocimiento de esta mujer morelense que merece estar entre las mujeres reconocidas, conocidas, porque la mayoría de mujeres en la revolución son anónimas. Hay mujeres en la independencia, pero en la revolución son anónimas. Pues que esta sea el parteaguas para que empecemos a rescatar a todas esas mujeres que se quedaron en el olvido. Cuando me invitan a presentar el libro, nosotros presentamos el libro con el monólogo. Es doña Josefa quien cuenta su propia historia, quien invita al espectador a conocerla. Es dramática, sí. La mayoría sale con lágrimas en los ojos y eso es emocionante porque entonces mueves fibras. Y es donde nos inviten. Nosotros estamos abiertos a visitar escuelas, casas de cultura, de cualquier lugar donde nos puedan invitar, donde se promueva la cultura y la lectura. Ahí vamos, y ahí vamos con la puesta en escena, ¿no? Ahí presentamos el libro y además contamos estas peripecias de la investigación. Y a mí me encanta siempre, porque al final de la presentación, ya en las peripecias, yo siempre les digo que si sabían que Emiliano Zapata portaba un amuleto entre sus ropas. Él era muy devoto del Señor del Pueblo, que un Cristo que se encuentra en Cuautla, ahí se casó en esa iglesia con Josefa. Era muy devoto del Cristo de Anenecuilco, pero también portaba el amuleto porque él creía que lo protegía. Cuando muere, se lo entrega a Josefa esa mañana. Y siempre les digo, ¿saben cuál es ese amuleto? Y pues todos dicen, no. ¿Les gustaría saber cuál es ese amuleto que portaba el general? Sí, ¿de verdad? Sí. Compren el libro, porque ahí lo van a encontrar. Heme aquí, en la intimidad de mi habitación, tragándome mis lágrimas. Soy una sobreviviente de la Revolución Mexicana. ¿Que quién soy yo? ¿Que quién soy yo? Josefa Espejo Sánchez. Nací un 19 de marzo de 1889 en San Miguel de Anenecuilco, en el estado de Morelos. Mi vida estuvo marcada por la tragedia, pero también por el amor. Me enamoré de aquel hombre que mandaba cartas de amor en la copa de su sombrero. Lo colocaba sobre el agua y éste pasaba junto a mí. Una de esas cartas, recuerdo, decía: cuando escuche un caballo trotar y un jinete silbar, es que una carta ha de encontrar. Él escondía las cartas debajo de una piedra en el tecorral de los caballos. ¿Que quién soy yo? ¿Que quién soy yo? Una mujer que perdió a sus 2 hijos en la Revolución Mexicana. Esposa legítima del general Emiliano Zapata Salazar. Pasado el tiempo, los años y mis desgracias, se me pegó la gana morirme el mismo día que él nació. ¿Que quién soy yo? ¿Que quién soy yo? Josefa Espejo Sánchez, la general.
En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Nos despedimos contentos, que la lucha siga y siga. Aquí soplaron los vientos, esta es la palabra viva. Que la lucha siga y siga, nos despedimos contentos. A la tiranana. Voces y cantos de la tierra viva. A lo largo de este programa escuchamos las piezas musicales El Barzón y Yo me muero donde quiera, interpretadas por Amparo Ochoa. También escuchamos La Adelita, interpretada por Cuco Sánchez. En la musicalización escuchamos fragmentos de las piezas musicales La Valentina, Popurrí Revolucionario y Carabina 3030, interpretadas por Antonio Briviesca y su guitarra mexicana. También escuchamos fragmentos de la pieza musical La Soldadera, interpretada por Silverio Jiménez. Agradecemos a los ingenieros Luis Felipe Oropesa, Jorge Luna y Óscar Guadarrama por el apoyo en la grabación de la entrevista a Beatriz Velázquez Inclán. En los controles técnicos, Norma Bárcenas. En la asistencia de producción, coordinación de agenda con músicos, entrevista y redes sociales, Diana Teresa Colín González. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana. A cargo de la entrevista, guión y producción, Daisy Ramírez. En servicio social, Quetzal Morales y Aldair Perales.